a nuestra querida y magnífica audiencia del Centro Venezolano Americano, a una audiencia fiel, sostenida en el tiempo, que nos acompaña hoy nuevamente en este tercer ciclo de conferencias americanas que venimos haciendo desde hace ya un tiempo. Hoy se da una magnífica coincidencia que yo he estado pensando, que creo que es la primera vez que ocurre este fenómeno, que el escritor estadounidense, que Mark Strand nació en Canadá, pero tenía obviamente la nacionalidad estadounidense, y en la conferencia de hoy es a cargo de Ricardo Ramírez Requena. Pues Ricardo Ramírez Requena conoció personalmente a Mark Strand, lo que hace la conferencia pues que entre en un récord particularmente interesante. Miren, Mark Strand es del grupo de los poetas americanos, de los poetas laureados. Cuando decimos laureados, no nos referimos a una expresión sencillamente metafórica, sino que el laureado es el poeta que designa el Congreso de los Estados Unidos, conjuntamente con la Biblioteca del Congreso, un poco como la representación escritural e intelectual del país por un año. Hoy tenemos el placer y el honor de que nos acompañe nuestro amigo Ricardo Ramírez Requena, a quien tenemos invitando, por lo menos yo lo he invitado un par de veces ya desde los tiempos de la UP, de la Universidad Metropolitana. Ricardo es escritor, yo lo conocí desde que era librero en el Boscón, porque ha habido un largo trato y una larga Así es. Es actualmente director de la Poeteca, y entre sus, digamos, sus metáforas obsesivas narrativas, podemos decir que toca el tema de la escritura autobiográfica. De modo que para nosotros es un inmenso placer tener hoy a Ricardo Ramírez Requena hablando del poeta laureado Mark Strand. Así que bienvenido Ricardo y bienvenido a ustedes, audiencia del Centro Venezolano. Muchas gracias, Carl. Muchas gracias al Centro Venezolano Americano por su invitación. Es un gusto de verdad estar aquí, en especial a la hora de hablar de un poeta tan relevante, tan importante como Mark Strand, ¿no? Mi conferencia se llama Mark Strand, Paisaje con neblina. La obra de Mark Strand, hace falta decirlo, es importante decirlo, es una de las más logradas en la poesía americana de los últimos 100 años. Con una repercusión considerable en el ámbito hispano, Strand y su generación, Ashbery, Charles Wright, Shimmick, logra un acercamiento al mundo cotidiano desde planteamientos filosóficos, pragmáticos e imaginativos. Todos son hijos de Wallace Stevens, de los objetivistas, de los planteamientos de vanguardia del primer medio siglo en especial, de sus lecturas del surrealismo, en especial Ashbery y Strand, y de la pintura moderna. Hablamos de una generación del medio, alejada de los dictámenes de Whitman, Lowell, Sandburg, pero también de la tendencia más europeísta, de la de Pound, Eliot, Cummings. Menos famoso que Ashbery y menos cool que Shimmick, sin ironías, Strand es un caso curioso de poeta americano. Fiel desde siempre a su amor a la pintura y el arte, que estudió frecuentemente, y abierto a tradiciones poéticas más allá de las tres principales en Occidente: la anglosajona, la francófona, la germana. Sus lecturas y traducciones, desde el portugués, el español y el italiano, así lo evidencian. Pero estos acercamientos, ahora bien, no lo hacen ni ecléctico ni de un lenguaje internacional. La dicción de Strand es propiamente americana, la más oscura, la que pasa por Hawthorne, Poe, Dickinson, Masters. La poesía de Strand es
una luz oscura. Podemos ver esto también en las exploraciones que hace desde la palabra alrededor del mundo surrealista. Un mundo de imágenes perturbadoras, envolventes, lúcidas, que rompen con lo convencional, con la mirada de lo convencional, que revelan calladamente algo. La lectura que hace Strand del magisterio de Stevens, el del imaginario como el ángel necesario, incluye los sueños, es decir, el lado B de la imaginación, el de la memoria sin ordenamientos, el del inconsciente que revela. Hay en Strand un pesimismo que brilla, el de aquel que no busca sentido final a la existencia más allá de nuestra segura desaparición individual y colectiva, y cómo desde la palabra o el arte podemos encontrar atisbos de breve gozo y placer. El baile, la comida, el gozo erótico de los sentidos, como elementos propios, certeros, dentro de lo incierto del silencio cósmico. Me gusta ver en Strand a un americano que se acerca al Mediterráneo y que, sin hacerse griego, comparte las fiestas dionisíacas y luego se va. Por ejemplo, en Mapas Negros, uno de sus poemas más enigmáticos. Leo: ni la presencia de las piedras, ni el aplauso del viento te dejará saber que has llegado. Ni el mar que solo celebra las partidas, ni las montañas, ni las moribundas ciudades. Nada te dirá dónde te encuentras. Cada momento es un lugar donde nunca has estado. Puedes caminar creyendo que arrojas tu luz alrededor, pero ¿cómo lo sabrás? El presente es siempre oscuro. Sus mapas son negros, ascienden de la nada, describen en su lenta ascensión hacia ellos mismos sus propios viajes, su vacío, su triste y resignada necesidad de completarse. Como se elevan hacia el ser, son como el aliento. Si los estudias un poco, será solo para descubrir muy tarde que todo aquello que te importaba no existe. En ninguno de ellos figura tu casa, tampoco la de tus amigos que te esperan para aparecer, ni la de tus enemigos que enumeran tus faltas. Solo tú estás allí, diciendo hola a aquello que serás. Y el pasto negro sostiene las estrellas negras. 2. La obra de Strand ha sido ampliamente traducida al español. En visor podemos mencionar la de Dámaso López, profesor de literatura inglesa en la Complutense de Madrid, y la del importante poeta mexicano Julio Trujillo, fallecido lamentablemente este año. En pretextos, destacaría sobremanera solo una canción, la selección y traducción del gran poeta peruano Eduardo Chirinos. Pero el caso de Venezuela es muy singular. Desde la traducción de Octavio Armand para Fundarte en 1978, pasando por la traducción de Juan Sánchez Peláez para Pequeña Venecia en los 90, hasta las traducciones del último cuarto de siglo de Beverly Pérez Rego para Vidancó y la última de Adalbert Salas Hernández para Kriller 71 Ediciones. Hablamos de 4 traducciones fundamentales. ¿A cuántos poetas contemporáneos hemos traducido tanto en las últimas décadas en Venezuela? ¿Por qué el afán con Strand? ¿Por qué traducciones desde tantos poetas diferentes?
¿Qué hemos buscado en su poesía que nos ha llevado a vertirla insistentemente en nuestra lengua? En Venezuela hay una tradición de poetas traductores, ¿no? Uno puede pensar en las traducciones de Cadenas, por supuesto, en las traducciones del francés al español de Alfredo Silva Estrada, en traducciones del alemán de Yolande Stephens, de Hani Ossoth, de Verónica Jaffe, por ejemplo. También hay otros trabajos a la hora de traducir a Roland Barthes, a traducir a figuras como Arthur Rimbaud e incluso Baudelaire. Pero de los poetas más contemporáneos, propiamente dicho, quizás junto con Szymborska o Alejandra Pizarnik, Strand es un poeta que siempre es buscado insistentemente, al punto que estas cuatro grandes figuras, ¿verdad?, de diferentes generaciones y de diferentes maneras a la hora de acercarse a la poesía, decidieron emprender la traducción de una figura como la de Strand, de un autor y de un poeta como el de Strand. Es un caso muy curioso en el ámbito de la poesía venezolana y de la traducción de poesía en Venezuela. Strand hizo visitas a nuestro país. La más reciente lo llevó a la UCAB y a la librería El Buscón. Compartió con diferentes poetas, entre ellos Rafael Cadenas. Se mostró cercano y amable. Pero es la resonancia de su poesía en nosotros en lo que a mí quizás más me interesa indagar. Es sobre su poesía donde quisiera hacer piso, más que en los avatares de la vida de Strand, las muchas universidades en donde impartió clases, los países donde vivió, por ejemplo. Esto le va a restar páginas a mi conferencia, pero me permite abordar no una relación de vida y poesía, como generalmente solemos hacer, y que es muy útil, sino una búsqueda un poco más vertical directamente en la palabra poética que Strand propicia en nosotros. Creo que la oscuridad en él nos resuena. Una oscuridad, una filiación oscura, podemos pensar en Sánchez Peláez, que nos recorre desde Ramos Sucre, desde la densidad profunda de Gervasi, o los acercamientos al surrealismo desde Sánchez Peláez y otros poetas nuestros. Desde la huella de Stevens, explorada por Guillermo Sucre entre nosotros, y un acercarse a lo desconocido, a la incertidumbre, al misterio. La poesía de Strand es como la de la soledad del páramo, de la noche y de la madrugada. Hay resonancias, ¿verdad?, o semejanzas, aunque quizás probablemente no se habían leído, entre ciertos planteamientos más contemporáneos en la poesía de Strand y algunos libros de Rafael Cadenas de los años 60, por ejemplo. Pienso en Falsas Maniobras. Hay una dicción de una época y de un tiempo. Hay también en Strand una presencia de lo familiar, una hija, un hijo que no tuvo, la relación con su padre, que resuena mucho en nosotros. Así como un orden cotidiano, la comida, los amigos, las calles, las casas. Elementos temáticos presentes en la poesía venezolana a lo largo del tiempo y trabajado insistentemente por diferentes generaciones de poetas. Me gustaría leer la tercera parte de su elegía a su padre, por ejemplo. Esta elegía, y recordemos que la figura del padre es una figura emblemática en la poesía venezolana, es la número 3 y se llama Muriendo. Nada pudo detenerte, ni tu mejor día, ni el reposo, ni el movimiento del mar. Tú continuaste muriendo. Ni los árboles que abrigaron tus pasos,
ni los árboles que te ensombrecieron, ni el doctor que te advirtió, el canoso y joven doctor que te salvó una vez. Tú continuaste muriendo. Nada pudo detenerte, ni tu hijo, ni tu hija, que te alimentó y te hizo un niño nuevamente, ni tu hijo, que creyó que vivirías para siempre, ni el viento que agitó tus solapas, ni la quietud que se ofreció a tu movimiento, ni tus zapatos que se hicieron cada vez más pesados, ni tus ojos que rehusaron mirar hacia adelante. Nada pudo detenerte. Te sentaste en tu cuarto y miraste fijamente la ciudad y continuaste muriendo. Ibas a trabajar y dejabas que el frío entrara en tus ropas, que la sangre chorreara en tus calcetines, que tu rostro se volviera blanco, que la voz se te quebrara. Te apoyabas en el bastón, pero nada pudo detenerte, ni los amigos a quienes aconsejaste, ni tu hijo, ni tu hija, que cuidó tu crecer a lo pequeño, ni la fatiga que vivió en tu aliento, ni tus pulmones que se llenarían de agua, ni tus mangas que cargaron el dolor de tus brazos. Nada pudo detenerte. Tú continuaste muriendo. Cuando jugabas con los niños, continuabas muriendo. Cuando te sentabas a comer, cuando despertabas por las noches, bañado en lágrimas, el cuerpo llorando, tú continuaste muriendo. Nada pudo detenerte, ni el pasado, ni el futuro con su promesa de buen tiempo, ni la visión de tu ventana abierta al cementerio, ni la ciudad, la terrible ciudad con sus edificios de madera, ni la derrota, ni el éxito. Nada hiciste sino seguir muriendo. Apoyabas el reloj en el oído, te sentías resbalar, te echabas en la cama, cruzabas los brazos sobre el pecho y soñabas el mundo sin ti, en el espacio bajo los árboles, en el espacio en tu dormitorio, en los espacios vacíos de ti, y tú continuaste muriendo. Nada pudo detenerte, ni tu respiración, ni tu vida, ni la vida que esperabas, ni la vida que tuviste. Nada pudo detenerte. Una elegía, una parte de una elegía, a la manera de los textos que podemos encontrar en ciertos poetas españoles de la generación del 27, y también la repetición, lo constante de lo que se va repitiendo en términos cíclicos y que inevitablemente, bueno, nos puede recordar el Derrota de Cadenas, por ejemplo, y otros poemas un poco más contemporáneos, en donde la letanía se hace ritmo, ¿verdad? Se hace como un golpe que va cayendo de manera continua y que se acerca a ciertos ritmos y ciertas dicciones incluso dentro de nuestra poesía. Hay otro poema, ¿verdad?, que se llama El Jardín, dedicado a Robert Penn Warren, que dice así: brilla en el jardín, en el blanco follaje del castaño, en el ala del sombrero de mi padre cuando camina por la grava. En el jardín detenido del tiempo está mi madre en su silla de madera roja. La luz colma el cielo, los pliegues de su vestido, la maraña de rosas junto a ella. Y cuando mi padre se inclina para hablarle al oído, cuando se levantan para irse y las golondrinas vuelan, y la luna y las estrellas se han marchado juntas, brilla. Incluso al apoyarte en esta página, tarde y solitario, brilla. Incluso ahora, antes de que desaparezca. Entonces, hay unas sonoridades y unos metros
que desde el inglés y muy bien traducido al español hace Strand, que tiene una claridad y un ritmo, ¿verdad? Que para mí inevitablemente se remontan un poco a elementos del soneto shakespeariano y a otras dinámicas rítmicas un poco más cercanas en el tiempo. Pero está ahí, ¿no? Ese golpe que va dando. Y la luna y las estrellas se han marchado juntas, brilla. Incluso al apoyarte en esta página, tarde y solitario, brilla. Incluso ahora, antes de que desaparezca. Entonces, él está hablando de esa imagen de sus padres en un jardín, explora, ¿verdad?, lo que él señala que va brillando, pero no nos dice en ningún momento exactamente qué es eso que brilla. Queda ahí en el aire. Es un poema precioso, muy bien tocado, muy bien trabajado. Hay otras cosas en Strand que son muy interesantes y es, uno puede atestiguar una buena relación y una relación amorosa con sus padres, lo que no es usual como tema, ¿verdad? Preponderante en el discurso poético, o elementos celebratorios vinculados con su hija, vinculados con su hijo, con sus amigos. Strand está muy claro que está en un mundo desolador, pero eso no le impide disfrutar esas pocas cosas que la existencia nos brinda. Hay en Strand, desde una lectura de la tradición poética venezolana, un camino que aborda los planteamientos más surrealistas y oníricos, así como las búsquedas metafísicas y las exploraciones más comunes de la cotidianidad. Como un cuadro de Hopper, a quien le dedicó un libro completo, pero también desde los planteamientos propios de la poesía de tradición poética americana. Me gusta pensar en Strand como un gótico cotidiano, ese que busca las alturas más elevadas, pero desde una perspectiva horizontal. Sube hacia los lados, hacia un plano americano, fotográfico, donde alcanza la mirada. Hace zoom en lo descolocado, difuso, raro, y lo convierte en poema, desde lo temático y desde el lenguaje. En Strand hay picos fundamentales en su exploración poética. Darker, la historia de nuestras vidas, la vida continua, Blizzard of One. Disculpen, no encuentro una traducción al español con la misma fuerza que su título en inglés, Blizzard of One. La oscuridad y lo cotidiano nos inunda, comparten espacio, se hacen uno. Siempre como un cielo nublado o un paisaje con neblina. 3. Desde la exploración libre de los versos clásicos ingleses hasta el poema en prosa, desde el soneto hasta la elegía, Strand recorre diversos metros y formas expresivas en la poesía, logrando contener exactitudes, atisbos, preguntas. Hay un salto desde la oscuridad, la vida cotidiana, hacia las alturas de lo sublime, pero una sublimidad estoica que moja labios en los ríos epicúreos para regresar al páramo y luego desaparece. Strand va del negro, esa percepción visual de máxima oscuridad, hacia el blanco, que es lo contrario. Yo quisiera detenerme, para ir terminando, en lo blanco. Desde Blanco sobre Blanco de Malevich hasta el célebre poema de Octavio Paz, lo blanco ha estado presente como exploración concreta en varios poetas y escritores de los últimos 100 años.
en artistas. Puedo pensar en Raúl Zurita, en Rolando Sánchez Mejías y en términos más contemporáneos en Han Kang o en John Fosse, que tienen libros en donde exploran ya desde el título la dimensión de lo blanco, lo desconocido, la muerte, la zona entre la vida y la muerte, la nada. Muchos años después de explorar la oscuridad, yo encuentro en blanco, The Strand, un poema que cierra un tiempo. Creo encontrar en él una alta sabiduría. Ese algo tan despreciado por lectores contemporáneos de poesía, cuando la sabiduría, aquella que nace del no saber, del solo interrogar o indagar en las preguntas básicas de nuestra existencia desde el principio de los tiempos, ¿quién soy? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué morimos? ¿Por qué debemos sentir dolor? ¿Qué hay más allá de la muerte? Ha sido una presencia central en la poesía de todos los tiempos. Así el poeta no lo busque o desee. La poesía habla, dice cosas, revela. Y me gustaría leer este extraordinario poema que es blanco, white, dedicado a Harold Bloom, de Mark Strand, con atención por todo lo que se propone decir aquí, una manera de ir cerrando. Now, in the middle of my life, all things are white. I walk under the trees, the frayed leaves, the white net of noon, and the day is white. And my breath is white, drifting over the patches of grass and fields of ice into the high circles of light. As I walk, the darkness of my steps is also white, and my shadow blazes under me. In all seasons, the silence where I find myself and what I make of nothing are white. The white of sorrow, the white of death. Even the nights that calls like a dark wish is white. And in my sleep, as I turn in the weather of dreams, it is the white of my sheets and the white shades of the moon drawn over my floor that save me for morning. And out of my walking, the circle of light widens. It fills with trees, houses, stretches of ice. It reaches out. It rings the eye with white. All things are done. All things are joined, even beyond the age of sight. Ahora, en la mitad de mi vida, todas las cosas son blancas. Camino bajo los árboles, las cansadas hojas, la amplia red del mediodía, y el día es blanco. Y mi respiración es blanca. Flota sobre manchas de verdor y campos de hielo hacia altos círculos de luz. Cuando camino, la oscuridad de mis pasos es blanca, blanca la sombra que arde bajo mi cuerpo. Y toda estación, el silencio donde me hallo es blanco. Blanco lo que hago por nada. Blanco de dolor, blanco de muerte.
Incluso la noche que invoca como un oscuro deseo es blanca. Cuando al dormir me entrego a la intemperie de los sueños, son las sábanas blancas y el blanco dibujo de las sombras lunares sobre el suelo lo que me salva en las mañanas. Y fuera de mi despertar, el círculo de luz se extiende, se llena de árboles, casas, espacios de hielo. Todo lo cubre, rodea el ojo con su blanco. Aún más allá de los límites de la visión, todas las cosas están juntas. Todas las cosas son una sola. Así, quizá es lo que uno siente o lo que uno debe sentir cuando lee poesía. Cuando lee a Mark Strand, un sentido que viene desde los sueños, desde la oscuridad de nuestra psique, en el extraño orden de las cosas que vivimos sin saberlo. Una oscura claridad. Un paisaje con neblina. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu palabra hoy y tu conferencia. Porque el público interesado en muchísimo interés esta participación tuya. Yo quisiera, digamos, preguntarte algunas cosas sobre la obra de Strand que me llaman mucho la atención, sobre su vida también, porque Strand también, además de poesía, escribió prosa. Exacto. Y tuvo una relación muy interesante con muchísimas universidades de los Estados Unidos. Sí. Tuvo un récord de la cantidad de universidades en las que dio clases, desde Iowa hasta Columbia. Exactamente. Que fue, digamos, el último sitio donde estuvo. Y quería preguntarte si esta multiplicidad, si quiere, de sitios donde estuvo, no revelaría una suerte de inconstancia de Strand, o es decir, un rasgo de su personalidad cambiante, o algo así, porque, bueno, si nosotros, por ejemplo, lo comparamos con Bloom, que estuvo 40 años en Yale, Sí. es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, es común que los escritores, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, hagan vida en las universidades, especialmente dictan las cátedras de literatura inglesa o los programas de escritura creativa, por ejemplo, que son muchísimos allá. En el caso de los poetas, yo siento que hay un mayor vaivén, un mayor movimiento entre las universidades, que puede tener que ver muchas veces con no querer cambiar los programas dentro de lo que quieren abordar, ¿no? No adaptarse del todo a la dinámica universitaria, pero también, en el caso de los poetas, a un talante inquieto. Yo creo que el caso de Strand es el caso como de un hombre que va, toma lo que cree que puede tomar y da lo que puede dar y de repente se marcha. Y siento que su acercamiento a la poesía no es el más abierto o el más diáfano, ¿verdad?, que uno puede encontrar. El mismo Bloom, especialmente al hablar de Asbury, por ejemplo, o de Stevens, a quien adoraba, resalta esa característica en ellos, ¿no? Al fin y al cabo, siguiendo además los parámetros de Bloom, hay en muchos acercamientos de Stevens y en varios de los que se consideran sus discípulos, un acercamiento a los planteamientos gnósticos, ¿no?, que eran tan interesantes para Bloom. Y que es ese vínculo o ese acercamiento con lo heterodoxo, con lo hermético y con la oscuridad. Entonces, no es el poeta whitmaniano, no es Sandburg,
ni es el poeta más entroncado dentro de lo clásico como Eliot, pero tampoco, a pesar de que Strand trabaja tanto la cotidianidad, su acercamiento e incluso la cotidianidad como gozo, ¿no? Y como celebración, ese acercamiento de él, esa cotidianidad, no es lo luminoso que podemos encontrar en William Carlos Williams o lo vivaz que uno puede encontrar en un poeta como Lowell en cualquiera de sus épocas, ¿no? Entonces, yo siento, esto es solo una percepción, una intuición, que quizás en Strand hubo un encontrarse con ciertos límites, ¿no? Cierto, no tener una respuesta por parte de un discipulado. También se llega a dar el caso muchas veces de la experiencia docente como una experiencia nómada. Yo siempre lo siento a él, ¿verdad? Como un hombre que no termina, como dirían en Estados Unidos, no termina de comprarse una casa, ¿no? Sino que va como de hotel en hotel, haciendo las labores que tiene que hacer, lo que tiene que dar y busca otros lugares, otros espacios, ¿no? Pienso que puede tener un poco que ver con esto y con otras inquietudes que podrá haber tenido. Tú sabes que ese nomadismo que acabas de referir, del hombre que no se termina, en el caso, pues, característica de cierta literatura norteamericana, Sí. ese on the road, como Kerouac y tantos otros escritores que vivían un poco la cotidianidad de la calle. ¿No? Es que cuando tú también señalas que digamos, entre los causarientes de Strand no figuraría Whitman necesariamente. Pero yo creo que también la poesía que parte del yo es necesariamente whitmaniana, si se quiere. No sé si quieras decir algo sobre eso en particular. Bueno, yo veo más en Strand, antes que Whitman, también hay un yo desde los románticos. ¿Okay? Entonces, y yo creo que es inevitable ir hasta Wordsworth, por ejemplo, para encontrar ese gran yo romántico que además tuvo una importante influencia en los trascendentalistas americanos, ¿no? En Emerson, en Whitman y en Thoreau, ¿no? Entonces, yo me iría más bien hasta allá antes que propiamente en Whitman, porque yo siento que Strand indaga en esas zonas oscuras de la literatura norteamericana del 19, que a mí me encanta, porque trabaja mucho con las luces otoñales, que es como la luz de Strand siempre, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa dorada, pero también hay una pátina de oscuridad siempre constante y siempre presente. Y el resplandor es en todo caso el resplandor del sol sobre esas hojas, ¿verdad? De lo otoñal. Y eso uno lo encuentra mucho, por supuesto, en Hawthorne, en Poe, en Emily Dickinson. Incluso hay mucho de esa cosa oscura en un tipo como Mark Twain, ¿no? Y inevitablemente en un tipo como Melville, ¿no? Lo que yo distanciaría con Melville es que en Strand nunca hay una voz bíblica. Y eso sí genera una disonancia dentro de cierta tradición en la poesía norteamericana, ¿no? En donde lo bíblico no es propiamente lo evangélico, sino una dicción, ¿no? De cómo se dicen los salmos, de cómo leo el evangelio, de cómo leo el Génesis, etc. Esa dicción, que es whitmaniana, yo no la encuentro propiamente en Strand. Hay que también decir en el canon occidental de Harold Bloom, o sea, está incluido Max Strand,
Obviamente, ese es el index personal de Harold Bloom. Sí. Pero una cosa curiosa que señalaba Bloom para la literatura en general, que las grandes obras tenían que, digamos, cumplir con varias características, que era una capacidad, una fuerza metafórica, un poder cognitivo y una exuberancia en la visión. Es decir, si nosotros traspasamos esos conceptos, digamos, en la novela o en la literatura a la que fundamentalmente se refiere a Harold Bloom, ¿cómo verías tú la existencia de esos elementos de Bloom en la poesía de Max Strand? Bueno, yo sí veo en especial el de la exuberancia en Strand es una exuberancia que no se conflictúa con lo lacónico que a veces uno puede encontrar en él. Y creo que es importante diferenciar lo exuberante anglosajón, especialmente lo estadounidense, de lo exuberante, ¿sabes?, italiano, griego, español, o caribeño. Son dimensiones de lo exuberante, creo que distintas, diferentes. Lo más exuberante que uno encuentra en Strand tiene que ver con la experiencia de los sentidos y que es una experiencia que él paladea, ¿no? La comida, la bebida, el disfrute con los demás, es algo que en él está siempre muy presente, ¿no? Hay un poema maravilloso que tradujo Sánchez Peláez, por cierto, y que es él, están como en un asado, y él empieza a pensar unas cosas, después dice, es un poco como que, sabes que no me importa, y y nos cuenta cómo corta el asado, ¿verdad? Cómo se deshace la carne, el bocado en su boca, ¿no? Esa experiencia del disfrute es maravillosa, es interesantísima en el caso de Strand, y que me recuerda como alguien que sin caer en lo pantacruélico, ¿no? En lo pantagruélico, en lo rabelesiano, disfruta, ¿verdad?, armoniosamente de los placeres de los sentidos. Y yo creo que esa exuberancia está en esos momentos en Strand, que no tiene que ser un grito, sino que simplemente puede ser como cuando tú le encuentras a un amigo algo sabrosísimo que te pudiste comer. Yo siento que esa es la experiencia que uno encuentra con él. Nos está escuchando muchas personas, Ricardo, y a mí me gustaría cerrar esta conferencia preguntándote a ti que si tuvieses que recomendarle a alguien que nunca haya leído un libro de Strand, algún libro que pueda ser, digamos, el inicio de esa lectura y por qué. Bueno, a mí me gusta mucho La vida continua, de Continuous Life, que publicó Visor, ¿verdad? Lo tradujo pues completo, porque Strand trabaja el poema en prosa. Y hay momentos en que tú no sabes, no tienes muy claro si, bueno, estoy leyendo un poema o me están contando una historia, me la están narrando. Pero sigue teniendo las características de oscuridad y ese brillo que estamos hablando por parte de Strand. Yo creo que para alguien que no lo conoce, e incluso alguien que no frecuenta constantemente la poesía, yo creo que ese es un libro, ¿verdad?, para comenzar de una manera muy grata, porque encontrarse con Strand es encontrarse con esa oscura luminosidad que siempre es misteriosa, ¿no? Por eso yo llamé a lo que escribí, para mí su poesía es siempre un paisaje con neblina, en donde tú puedes ver, pero hay neblina, ¿no? Su poesía no busca una claridad solar, sino todo lo contrario. Y yo creo que es muy seductor
eso que él puede ofrecer como poeta en este mundo contemporáneo. Muy bien, Ricardo, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Te doy las gracias y a ustedes, querida audiencia, también les doy las gracias por habernos seguido y invitamos a ustedes también a nuestra última conferencia sobre literatura que tendremos en el mes de diciembre sobre el gran escritor estadounidense Paul Auster a cargo de también Padre Mans. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación.